A diferencia de otras propuestas para historiar, corrijo, nuestro teatro, en las que se prefiere observar tendencias y visibilizar piezas emblemáticas de las mismas, como las que nos presenta José Luis Ramos Escobar, cuando tengan la oportunidad, vean la década del 20, que él establece tres tendencias, una tendencia pro-española, una tendencia de afirmación puertorriqueña y una tendencia de afirmación de la ciudadanía con los Estados Unidos, como la de Juan B. Heike, ¿verdad? Todas esas son piezas que tienen una teatralidad que es lo que yo prefiero observar, porque la clase no nos da para abarcar todo lo que puede abarcar el análisis de una obra de teatro. Los discursos son muy importantes, pero suelen cubrirse más que las formas dramáticas como tal. Esta otra tendencia que yo les estoy presentando, yo prefiero hacer una variante de la anterior que horizontalice nuestro quehacer teatral en su contexto diacrónico, es decir, sociohistórico. Siempre lo diacronía, mírela como una línea horizontal, el cual incluye las convenciones retóricas, es decir, escribir y hacer teatro que convenza al público, porque recuérdese que las convenciones son acuerdos sociales y estas retóricas son acordadas tácitamente por esa sociedad del 40, la cual emerge en un contexto político y económico que reunía fuerzas que van caminando hacia la autonomía y se va alejando de la independencia sin liquidar, por supuesto, algunos focos que en algún momento fueron copiosos, que mantuvieron la independencia o revolución total como antorcha, que lo vamos a ver. A la par, observamos en este acercamiento que estamos haciendo en este curso los nuevos paradigmas o ejes sincrónicos, en los cuales se resaltan las identidades teatrales en sus signos dramáticos, es decir, las convenciones que autentican. Esta sociología proviene de Elizabeth Burns en su libro Theatricality, pero eso es fácil de entender. Lo que es difícil de entender es la palabra convenciones que autentican. No tiene traducción. Estas reflejan las convenciones sociales de un tiempo, sí, y un lugar en específico. Es decir, la forma de hablar, la conducta y la acción de la obra deben contener credibilidad. De esta manera, conectarse con el mundo real es algo más sutil. Mientras la forma es aceptada por el público, las conductas de esos personajes también deben estar familiarizadas con ese público o no van a ser aceptadas. Estas son seleccionadas y clasificadas coherentemente en un bricolaje del espectáculo dramático porque transmiten el habla, las costumbres, los estilos de pensamiento prevalecientes al momento de la obra, pero apropiadas a la retórica, a la forma, que si un acto, segundo acto, que si se monta proscenio. Validan la representación no como lo logran las convenciones retóricas entre el público y el espectáculo, sino con representaciones de los acuerdos tácitos entre la gente en su vida cotidiana. Esos personajes tienen que parecerle al público personas que ellos conocen. Y uno dice, pero que todo tiene que ser mimético, realista. Bueno, depende de cómo se va educando ese público. Depende. Va a recibir ese personaje, en el caso, ¿verdad?, de las vanguardias, lo va a recibir porque eso que recibe y acepta está también en su cotidiano. Qué interesante. Así empezamos a conocer quizás por qué Tiempo Muerto de 1940 emerge como símbolo de esta década y no La Hacienda de los Cuatro Vientos de Bela Abad o, más aún, la otra de Cesario Rosanieves, que tienen, ¿verdad?, muchos rasgos que pueden ser aceptados, pero tienen otros que no pueden ser aceptados. Y por eso quizás el teatro no difundió estas piezas en esta década. En la década del 40, el Partido Popular Democrático va a las elecciones con solo el discurso de justicia social y económica. Abandonó la búsqueda de la independencia que sus promotores habían propulsado en la década anterior. Ahora, ¿verdad?, los propulsores pertenecían a otras agrupaciones. A partir del 38 es que tenemos el PPD.
Ahora atendía las consecuencias directas del capitalismo colonial y eliminaba el tema del estatus para poder conseguir la aprobación de varios sectores. De un comienzo radical evoluciona al populismo, que pretendía la justicia para el pueblo sin derrotar la colonia. Era antiimperialista y antiexpansionista, pero no era antiestadounidense ni anticapitalista. El grupo PPD señalaba que el problema de las centrales azucareras y de las corporaciones de capital ausentista era que compraban la conciencia de los trabajadores, amenazándoles con el desempleo. Y las diferenciaban del gobierno de los Estados Unidos, al cual veían como un protector. Con este discurso logran una victoria arrolladora en las elecciones de 1944. A partir de la segunda mitad de la década inicia la transición hacia la industrialización. Bajo el gobierno de Red Towell se logra un periodo de mayor autonomía en comparación, ¿verdad?, a los intentos autonómicos del siglo XIX. ¿Por qué? Porque surgen unas instituciones. ¿Cuáles son? Fomento Económico y Banco de Fomento Económico, fundamentales para desarrollar una economía nacional. Con la ley de tierra, que también se creó, se otorgó parcelas a personas desposeídas con el propósito de que los terratenientes tuvieran mano de obra barata. No tenían derecho a la propiedad, pero sí tenían derecho a habitarlas y a trabajarlas. Estas personas agregadas dejaron de ser siervas de los terratenientes. Mire, eso es bien importante, porque entonces eh, se va unificando la economía en Puerto Rico hacia el capitalismo colonial, al otorgarle tierra a estas personas con el compromiso de que trabajaran con los terratenientes. Ya no tenían una relación de siervo-amo, sino de patrono y obrero. Y es bien importante para entender a Puerto Rico, ¿verdad? Y a su teatro. Se crearon entonces comunidades rurales, pero que no podían desarrollarse, por ejemplo, como agricultores, porque ¿quiénes lo prohibieron? Lo prohibió la Asociación de Agricultores, a pesar de que desde el 39, con el arranque terrible de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a escasear los alimentos en Puerto Rico. Pero no se pudo desarrollar una comunidad de pequeños agricultores con esas tierras. Tenía el aval del gobierno del momento, pero no, solo le permitían cultivar para comer. A partir del 45 inicia, bajo el liderato de Luis Muñoz Marín en la legislatura y de Teodoro Moscoso, una campaña para atraer capital extranjero privado. Importante eso. Se creó entonces la tercera institución, la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico. Se inicia la construcción de edificios para estas empresas privadas con fondos públicos. Solo 3 industrias se interesaron y beneficiaron en este momento, ¿verdad? También se creó el título 9 de la Ley Jones, que implica la exención contributiva a las corporaciones extranjeras, que se fue expandiendo. Como no fue suficiente para fomentar que el capital extranjero viniera aquí y desarrollara industrias, se creó la Ley de Incentivos Industriales, que es una, ¿verdad?, una ampliación de la anterior. En el 48 otra vez vuelve y se amplía la exención contributiva industrial, Hello. todo lo cual generó el programa Manos a la Obra. Esta es la ¿Qué base del pasa? programa. ¿Con quién? ¿Quién me está interrumpiendo? ¿Quién está hablando? ¿Qué Nadie me... pasó? Es que hoy como que alguien quería hablar. ¿Quién habló? ¿A dónde? ¿No? Olga, Ay, Dios mío, pues espérate. Ay, sí, te estás ay, Dios oyendo, mío. Olga. Ay, ay, Dios mío, qué inesperado es esto. ¿Me van a entrevistar por el pique? Ajá. Olga, te estás oyendo. Olga, te estás Espérate. oyendo. Espérate, voy a tener que enganchar, bye. Olga, te estás oyendo. Ok, ya te apagué. Ya puedes seguir con tu entrevista. Eh, Miren lo que pasa, que con este proyecto aumentó la producción en cierta medida en Puerto Rico, pero
no se aniquiló la pobreza, al contrario, aumentó la pobreza, lo voy a decir, y nos alejamos del populismo latinoamericano. Por eso es que cuando usted verifica, chequea las historias de teatro suramericano, que del teatro anarquista pasaron al teatro independiente, la historia es distinta en Puerto Rico. Aquí el teatro independiente no existió de entrada en el cambio económico, de estatus, perdón. Existió un teatro adoptado por el Estado, por el Estado colonial, por el Estado benefactor. Perón de Argentina, como Cárdenas de México y otras cabezas populistas de otros países fueron confrontando los poderes metropolitanos y nacionalizaron la agricultura y su petróleo. Mientras, en 1946, por ejemplo, Luis Muñoz Marín, que es una figura clave, proclamó que Puerto Rico podía dejar de ser colonia sin tener que independizarse o convertirse en un estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí Puerto Rico, el populismo de aquí se distancia del populismo sureño. Es un dato que me gustaría, ¿verdad?, que ustedes guardaran, sobre todo cuando hay muchos debates políticos sobre nuevas propuestas para el país y se basan, por ejemplo, en Argentina o en España, y hay que recordar esta década del 40. Y yo les invitaría a toda esa gente a que revisaran el teatro. Por otro lado, los sectores independentistas marcaron otros caminos en la historia. En el 43, los independentistas de Puerto Rico y de afuera de Puerto Rico, de Estados Unidos, crearon el Congreso Pro Independencia. En el 44 se celebró una asamblea en el Sisto Escobar con 1.800 delegados y 1.500 espectadores. Dentro de ese grupo, el sector independentista, existieron varios grupos. El Partido Comunista, representado por César Andreu Iglesias, ¿verdad?, que es el padre del comunismo en Puerto Rico. Sáez Corales, que fue el gran líder sindical, estuvo casado con la hermana de Julia de Burgos. También existía el Partido Nacionalista, estuvo en esa asamblea y otras posteriores, y los académicos, acogidos a la Universidad de Puerto Rico, cuya cabeza era Rubén del Rosario, también estaba Clara Lugo y Rafael Sotero Peralta. En el 44 se celebró otra asamblea, pero en el Teatro La Perla de Ponce había 1.200 delegados por la independencia. ¿Qué pasó? Que se facilitó desde la legislatura porque ya pronto va a entrar Piñero, pero todavía Puerto Rico no elige gobernadores. Se crea en el 47 la ley Taft-Hartley para perseguir a la Central General de Trabajadores que dirigía Sáez Corales y finalmente liquidarla. Pueden leer los estudios del doctor Raúl Guadalupe al respecto, donde se ve todo un proyecto para eliminar la CGT, que era la fuerza, ¿verdad?, que estaba generando a otro Puerto Rico independiente. Todos estos encuentros que yo, ¿verdad?, he dicho solamente algunos polos, fueron intervenidos por la figura de Luis Muñoz Marín o por su muñozismo, porque no, en este momento las divisiones no estaban tan claras, porque Muñoz todavía hablaba de la independencia cuando se trataba de acusar a los industriales estadounidenses. Hay que lo mismo pasa a finales del siglo XIX entre autonomistas y separatistas, lo mismo en términos de que no hay unas diferencias tan claras, porque somos vistas desde hoy, ¿verdad? Vista desde hoy, porque ellos estaban claros. Muy bien, lo mismo pasa con esta década. Es importante anotar que en el 46 se fundó el Partido Independentista Puertorriqueño, y a la par el mundo entero tenía toda una movilización en contra de las colonias existentes. Había un movimiento mundial. Entonces, lo que hizo la figura de Muñoz Marín o el muñozismo es que fue a la televisión de Estados Unidos, a la CBS, y advirtió a los Estados Unidos que Puerto Rico seguía siendo una colonia y debían acelerar el proceso para cambiar el estatus. Era en la década del 40, se estudia poco, así lo voy a reconocer. Nuestra literatura se trabaja desde el 45, los cuentistas, y es una época que produjo una literatura convulsa, como la década misma. ¿Qué pasó también? Pues además de las manufacturas que fueron aprovechando a final de la década y empleando a familias puertorriqueñas, se va alfabetizando el país, se va urbanizando.
Las mujeres van entrando al trabajo de fábricas y al sector público, que se va a convertir en el gran empleador. El trabajo doméstico se fue transformando y los sectores obreros se fueron sindicalizando bajo troncales estadounidenses, que eso ya viene desde los 30. Las familias puertorriqueñas en Nueva York aumentaron su número y trabajaban en el sector manufacturero. Y estas familias tienen un perfil que son de la ruralía, del campo. En 1940 se funda bajo el auspicio del Ateneo Puertorriqueño, la primera organización de teatro del teatro moderno, ¿verdad? Que la historiografía reconoce. Esta se llamó, como dijimos ayer, Areito. El nombre se escogió porque el Areito es la primera manifestación teatral de nuestro pueblo. Da cuenta de esto Francisco Arribí, a quien voy a estar citando. La compañía perseguía un doble objetivo: afirmar el teatro de autores e intérpretes del país, preconizado en el manifiesto de Belaval del 39 y que él revisó en el 40, y adelantar la renovación de las técnicas de montaje y actuación que ya se venían también anunciando en montajes anteriores de finales de la década del 30. Esto es bien importante. Aquí va a ser la gran división. Y para ustedes va a ser una sorpresa si no lo habían escuchado antes. Ambos propósitos se realizan en mayor o menor grado en las cuatro producciones de Areito. Areito vivió del 40 al 41. Estas fueron Tiempo Muerto de Manuel Méndez Ballester, Mi Señoría de Luis Rechani Agraí, He vuelto a buscar de Marta Lomar. Bien importante, Marta Lomar. Marta Lomar escribió La Hormiguela, que voy a mencionar después, pero siempre que la menciono yo, recuerdo algo que quiero homenajear siempre, y es la memoria que tenía Victoria Espinosa. Yo un día le pregunté, Victoria, tú nunca me hablaste de Marta Lomar, y se queda así, la que escribió La Hormiguela. Ella tenía una memoria bien respetable, bien respetable. Y entonces también ellos montaron la Escuela del Buen Amor de Fernando Sierra Verdecía. Esta compañía era presidida por quién? Por el presidente del Ateneo, Emilio S. Belaval, el que había escrito la propuesta de hacia dónde podría dirigirse el teatro puertorriqueño. El director artístico era Leopoldo Santiago Lavandero, Poldín. Mire lo que pasa con Poldín. Poldín había empezado en los 30 como parte del grupo de la farándula universitaria a hacer estos montajes con extractos de piezas de teatro y les hacía un montaje espectacular con luces y escenografía. Cuando él va a los Estados Unidos, que toma cursos en Yale, él terminó después, más tarde, el grado doctoral, él viene con unas preocupaciones de que el teatro puertorriqueño tenga mayor complejidad en el escenario. Y por ahí va a ser la gran división. Pero en estos momentos él empieza como director artístico. Y también el señor que dirigía las obras en Caguas, que habíamos mencionado, Julio Marrero, que era escenógrafo y diseñador de vestuario. Estaba montado. La cuadrilla estaba montada. Tenía escritores, también estaba en Arecibo, René Márquez. Estaba dirigiendo teatro en Arecibo. Tenía, ¿verdad?, personas claves, pero estas tres eran las principales que fundaron Areito. Belaval y Santiago Lavandero empezaron a reclutar actores para escenificar la obra de Marta Lomar, He vuelto a buscarla. Y Julio Marrero empezó de inmediato a trabajar en el decorado y en el vestuario. La Universidad de Puerto Rico compra dos funciones, una para estudiantes y una para público general, y allí estrena. Así que ahí arranca Areito. Componían el elenco personas jóvenes que trabajaban por el día en oficinas 8 horas y por la noche ensayaban con Santiago Lavandero. Algunos son Yossi Pérez, la gran actriz, así que empezó bien jovencita. Rafael Ángel Cabrera, Luis Gastón, Carlos Rodir, Pedro Luis Ramírez, Germán Cuadra Arcilla eh, y Paco Amadeo. Y Paco Amadeo comentan que él era una persona experimentada. Expresa Francisco Arribí que las representaciones tienen lugar en una época culminante. Él le llama culminante. Los polos de conciencia nacional y de reforma social, casi unidos, avanzan a restaurar su afán ambivalente de justicia
en la cima incierta y nebulosa del poder político puertorriqueño. Repito, Arribí entiende que es un momento culminante cuando arranca esto. Los polos de conciencia nacional y la reforma social, casi unidos, avanzaban o avanzaron a restaurar su afán ambivalente de justicia en la cima incierta y nebulosa del poder político puertorriqueño, porque en ese momento realmente nunca hemos tenido el poder, como sabemos lo que hemos es administrado. Pues ahí éramos administradores desde la legislatura. Teníamos que convencer a los gobernadores de turno, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice, la conciencia nacional por aquí y la reforma social por acá no tenían gran diferencia. Era lo que hablaba cuando comencé. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque independentistas y reformistas estaban tocándose en esos momentos, tenían un frente común. Añade el dramaturgo y también teórico que Tiempo Muerto fue montado poco antes de las elecciones del 40. Este atrae el ardor de los reformadores sociales que denuncian la miseria del jíbaro y luchan contra su postración económica. Añade Arribí que el drama de Méndez Ballester apelaba poderosamente a la época en que se estaba llevando a cabo las convenciones que autentican, están funcionando en el escenario. El público se creyó más esos personajes, se sintió más cómodo, inconscientemente hablando, que por ejemplo con la protagonista de la otra. Y la obraza de la Hacienda de los Cuatro Vientos. Eso lo añado yo. O sea, lo último de la otra es mi análisis, ¿verdad? Es mi aportación. Tiempo Muerto lograba fundir el gran tema del teatro español, que es el honor, con la protesta social. ¿Me entiendes? Eso lo dice Arribí. ¿Dónde está entrando? Él lo habla así como tema. Está entrando en las convenciones, en los acuerdos sociales. Propone, ¿verdad? El realismo mimético, dice Arribí. Yo entiendo que es una obra naturalista, sobrio, sus diálogos son realistas, es conciso, revelador del alma de los personajes en sus parlamentos que están escritos de esa manera. Establece una acción continua, dice Arribí, le encuentra, eso está muy bien, va progresando, 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 es casi una serie de Netflix, cantazo tras cantazo, cantazo tras cantazo. Dice Arribí también, para terminar el tema de Areito, que si Areito hubiera sobrevivido, también hubieran escenificado La Hormiguela de Marta Lomar, que se inserta en el drama histórico, como El Grito del Ares, ¿verdad? Añado yo. Y también hubieran montado la única obra de teatro de Enrique Laguerre, que es uno de los trentistas, La Resentida. Fueron estrenadas por otras compañías. Por ejemplo, el Teatro Universitario estrenó La Resentida y tuvo, y aquí viene la gran escisión, la gran división. Cuando el teatro universitario, el joven teatro universitario, estrenó La Resentida, van 10.000 espectadores a verla. Repito, 10.000 espectadores. Por alguna razón, Leopoldo Santiago Lavandero entiende que la oficialidad cultural se estaba alejando. No prefería la cultura puertorriqueña, sus jefes. A partir de ahí, no es hasta 1956 que la Universidad de Puerto Rico retoma los montajes del teatro puertorriqueño. Claro, ese es el periodo en que Cesario Rosa Nieves escribe Román Valdoriotti de Castro y la otra. Pero la universidad no monta textos puertorriqueños, ¿verdad? Según la información que nos da Francisco Arribí. Otros grupos que surgieron son el Ateneo Puertorriqueño en su sección experimental. Ahí está René Márquez y Joe Lacomba, ¿verdad? Que son figuras que van a ir tomando fuerza. Ambos siempre proponían adelantos técnicos. Es un debate que teníamos.
sobre el espectáculo del teatro, de las obras dramáticas. También hay unos teatristas que se distinguen en esta década. Es Edmundo Rivera Álvarez, el gran director, y Ángel F. Rivera, el gran técnico y director de cine también. Eh, este es el periodo, ¿verdad?, en que arrancan René Márquez y Francisco Arribí. Miren, déjame mirarlos de frente. ¿Cuál es la gran división? Leopoldo Santiago Lavandero se distancia, lo voy a decir en mis propias palabras. ¿Quién no sabe quién es Santiago Lavandero? Gladys, ¿tú habías oído de él? Sandra. Ok, por eso el dramatismo mío. Para que me entiendan, ¿verdad? Ese es el padre. Ese es el padre de la madre del teatro puertorriqueño, de Victoria Espinosa. Así que esto marca el teatro de Victoria Espinosa. Está haciendo unas consecuencias. Y además que René Marqués se la puso bien difícil a Victoria. ¿Cuáles son cuáles son los montajes que colocan a Victoria Espinosa entre los 100 mejores directores del siglo XX, del mundo? Dos obras de Lorca. Así que pasen 5 años, que ella la estrenó mundialmente, aunque Francia diga que no, y el público, Que que lo también la usó, estrenaron. Aunque digan que no. aunque digan que no, y le han dado reconocimientos y todo, pero pues. De hecho, si van a Wikipedia, ningunean su montaje es de los universitarios. Me dan ganas de hablar malo cada vez que veo eso. Entonces, pero fíjate que ella entra inconscientemente, porque ella defendió el teatro puertorriqueño a brazo partido. Tuvo unos choques bien fuertes con René Marqués, pero ella es la que estrena Los Soles Truncos. Ella tiene ese haber en Los Soles Truncos, que es emblema de nuestro teatro, y el público, y así que pasen 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Esa no es la década de ella. Ella está entrando, ella se está formando. De hecho, ella decide estudiar teatro porque Leopoldo Santiago Lavandero hizo un recital en la Central High de Santurce. Cada vez que yo mencione alguna estructura o algo que usted no conozca, usted me lo pregunta. Porque con ustedes me siento muy cómoda porque ustedes saben mucho de teatro. ¿Qué le pasó a Lavandero? Francisco Arribí reconoce unas aportaciones y nos está diciendo dentro de esas aportaciones qué fue lo que cambió. Dice, con Lavandero y sus adelantos técnicos y de producción, logra que los actores se subordinen a una orquestación general de factores prevista por una mente regidora. O sea, que entiendan la figura de la directora y el director escénico. Se adecua la escenografía, la iluminación, el vestuario, el maquillaje, la utilería a la obra, a su registro tonal, a su línea, a lo que nos propone, a su tema, a su género. Empieza a descansar sobre la memoria del actor, el parlamento. Antes no. Es decir, se abandona el apuntador, señoras. Él promociona la sinceridad interpretativa en contra del virtuosismo efectista. Dice Belaval, y citado por Arribí, es decir, Leopoldo Santiago Lavandero fortaleció la metáfora escénica, el espectáculo. Él fue el primer director del departamento de drama. La universidad lo llama a organizar. Cuando decimos departamento de drama, perdónenme, de vez en cuando peco de San Juan Centrismo, hablamos de la escuela más antigua de teatro a nivel universitario de Puerto Rico, que es en Río Piedra. Después del Ateneo, diría yo. Lo que pasa es que esta es más estructurada. Se divorcia de los planteamientos de fondo de un teatro puertorriqueño y comienza a montar obras del teatro universal.
y trae para eso a expertos nacidos en otros países y formados en otros países, como el gran escenógrafo Carlos Marichal. El austriaco, nuestro amigo Ludwig Scheibowitz, que una vez termina su etapa Leopoldo Santiago Lavandero antes de irse a trabajar en otra fase del gobierno. Entonces él trae los clásicos griegos. La técnica de montar obras griegas empezó conscientemente en Puerto Rico con Ludwig Scheibowitz y él daba talleres de eso y son los grandes montajes. Trae a Rafael Cruz Emerick, que es confección puertorriqueña. Usted puede comprar en $1 en Río Piedra el libro de él y va a ver los diseños de escenografía de las tragedias que montó la Universidad de Puerto Rico. Trae también a Ángel F. Rivera y entrenan como estudiantes y luego como profesoras por contrato a Victoria Espinosa y a Nilda González. Y la montó eso. Aleja del texto puertorriqueño y nos acerca a los textos eh, extranjeros o que no son de Puerto Rico, llamamos teatro universal, escrito en cualquier país, que te permitieran un desarrollo técnico, un desarrollo espectacular y no se centrara todo en la palabra y el actor. Y ahora el actor era parte de un espectáculo y tenía que memorizar, conscientemente quiero decir, no sabérselo, memorizar, estudiar. Le reconoce a Ribí, a pesar de esta división que afectó mucho al otro grupo, entonces se movilizó hacia el Instituto de Cultura, ¿verdad? Que va a surgir en la próxima década. Le reconoce el adiestramiento de directores, actores, escenógrafos y técnicos, que a la larga terminaron por servir a la idea de una expresión escénica puertorriqueña, que no es lo mismo ni se escribe igual. Señores, hasta ahora habíamos llamado teatro puertorriqueño a textos escritos y montados por puertorriqueños. Ahora hemos evolucionado a una nueva nomenclatura, la expresión escénica puertorriqueña. Qué genial, es Arribí, muy inteligente. Vamos a darnos un palo. Es bien fuerte lo que yo les estoy diciendo. Y el asunto es que nosotros, y ustedes me dirán, entendemos ambos grupos. Podemos entender ambos grupos. Pero mira lo que pasa. Mientras en el teatro obrero de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, esto se debatía en los encuentros, las asambleas, si íbamos a montar a Chekhov. El teatro burgués escribía igual que Chekhov, que no es culpa de Chekhov. O íbamos a crear nuestros propios textos. Acá la decisión es estructural. Te explico. La decisión, aunque sus gestores vienen del mundo del teatro, están ocupando puestos de liderazgo. Uno es el Ateneo puertorriqueño y una compañía de teatro independiente, Areito, ¿verdad? Este es independiente, hay que reconocérselo, pero tiene gente, ¿verdad? Como Belaval que preside en el Ateneo. Y la otra línea, la nueva división, dentro de las muchas divisiones que podemos encontrar, viene de la Universidad de Puerto Rico, que es una estructura que responde al gobierno. Y Francisco Arribí lo dice tenuemente. Leopoldo notó que el gobierno se estaba alejando de la cultura puertorriqueña como tal, como ellos lo entendían, nacional. Un poco trata de entenderlo. Y es importante esa dialéctica, señores, porque no creo que Leopoldo Santiago Lavandero fuera antipuertorriqueño. Después demostró que no, ¿verdad? Siempre demostró que no. Pero él venía de Yale, quería hacer otras cosas, también eso estaba. Pero tenía la universidad encima y a lo mejor se veía como peligroso una obra como las que se estaban escribiendo en el grupo que hemos ido estudiando, porque en Puerto Rico se estaban haciendo más cosas.
Pero esto, ¿verdad? Como que resume un poco. Bueno, entonces, junto al teatro universitario creció el Teatro Experimental del Ateneo, que lo adelanté, y otros grupos experimentales. Luego de Areito surge Tinglado Puertorriqueño, que lo dije ayer, que apareció en 1944 al calor de la Escuela del Aire de Radio, el proyecto educativo que nos venía de Estados Unidos para homogenizar la formación y el pensamiento de las familias pobres puertorriqueñas. ¿Quiénes estaban ahí? Por eso me parece importante la confección de ustedes, de este grupo, porque esto les va a sonar. Madeline Williamson, Lucy Boscana, Alberto Sayas, que yo no lo conocí, Edmundo Rivera Álvarez, José Antonio Ortiz e Iris Martínez, nuestra querida amiga Así. de Vieques, Sandra. Entonces, ahí tiene una sección, Tinglado tiene una sección en Ponce, de ahí es que se hacen obras también en la Escuela Superior de Ponce. Qué importante, ¿verdad? De hecho, allá se montó la primera versión de Club de Solteros. Anótenlo para sus investigaciones. Club de Solteros viene a tener 3 actos en la década del 50. En la década del 40, él asume o hereda el sainete, porque esto dura un acto. Esas son las investigaciones que yo quiero ver algún día, ¿verdad? No estoy hablando de ustedes. La obra corta, por ejemplo, atraviesa el siglo desde diferentes posiciones. También montó de arriba y en Ponce el Diablo Humanista, también de un acto. Del 45 también es María Soledad y el caso del muerto en vida. Y se dan los primeros intentos de René Márquez dirigiendo teatro a través de la Fundación Areito y pasa algo en 1949. La Fundación Rockefeller lo beca para estudiar en la Universidad de Columbia, donde iban muchos puertorriqueños. Concha estudió allá, Concha Méndez, y en el Piscator Dramatic Institute. De 1949 es la primera beca para estudiar teatro, dramaturgia como tal. Vamos a ver en la próxima década que tanto Arribí como René representan un cambio en la escritura, porque ya son autores que salieron del país a estudiar otras formas de escribir teatro. De hecho, ellos fueron unos experimentalistas toda la vida. Lo que pasa es, voy a adelantarlo, es que cuando yo me, cuando yo adquirí mi identidad como investigadora, yo me pregunto, ¿por qué a René Márquez y a Arribí se les llama la vieja escuela? Y yo creo que lo que estaba viejo era el Instituto de Cultura, porque Muñoz Marín, que era un genio en eso del populismo, entonces ante la realidad de los teatros, de las compañías independientes que podían surgir, que son un problema para el Estado, ¿sabes? Algunas mantienen su conexión con sus vínculos con la ideología política que las engendró, que es el teatro anarquista. Siempre son un problema, no son domesticables. Así que él les da fondos y crea el Festival de Teatro Puertorriqueño en el 58. Había que cooptar la efervescencia, la independencia de criterio que siempre tiene el teatro. El teatro es muy peligroso, muy peligroso, señoras, muy peligroso. Bueno, ya ustedes ven porque lo mucho que se estudia en la academia. Así que más o menos, a grosso modo, reconociendo todas las ausencias, porque no hemos hablado de Eugenio Astol en Caguas, no hemos hablado de un montón de gente que está haciendo otras cosas, porque o no, o las cubre Pasarel y no están en esta síntesis que yo estoy trayendo, o no las han cubierto. Me remito a lo mismo. La década del 40 es cuando muere Antonio Paoli, y estoy hablando de Paoli porque lo tengo aquí, mira, porque estoy escribiendo ahí. Y Amalia Paoli murió en el 42 y ellas están montando ópera completa con sus estudiantes en el Tapia.
Ayúdame con el título, por favor, ayúdenme. La Cavalieri, eso es una ópera. Es una ópera, pero que no sé si la estoy pronunciando bien. Mira, ¿De qué autor? este Pero, libro cuesta $200 y yo traqué hasta donde pude y lo conseguí en 100. Nadie ha dicho nada más de Paoli fuera de este libro. Aquí está todo, programas de mano, carteles, todo. Este libro, porque ella me está preguntando, porque ella se está interesando, ojalá puedas hacer algo en esta clase, no sé si lo voy a asignar, se llama Antonio Paoli, el León de Ponce, y él se llama Jesús M. López. Mi consejo es, no me lo pidas prestado, pídelo en la biblioteca y cómpralo. Hay algunas copias que quedan en las librerías porque la gente se olvidó de Paoli. De hecho, se lo había dicho una gitana. Tú vas a llegar al cenit y al morir nadie se va a acordar de ti. Terrible. Pero no hay nadie. O sea, también la salud de Paoli era super trooper. Él hace unas cosas cuando tú las leas que tú te vas a desmayar. Y el asunto es que está evidenciado con programas de mano y carteles. Todo lo que ese hombre cantaba. Entonces la ópera se acostumbra a que tú entraste en personaje y si les gustó, aplauden para que lo repita. Así que eso no lo hemos cubierto en esta década. ¿Sabe? Hay otras expresiones y yo quiero que lo sepan. Porque, por ejemplo, esa biografía, que es la fuente que tengo hoy, porque a veces puedo hablar de otras cosas, pero, por ejemplo, ¿alguien sabe lo que es el Teatro Strand en San Juan? Se mencionan un montón de teatros donde ellos se iban presentando como cosa normal. Caballeria, sí, esa misma. Esa misma es, ¿quién escribió? Sí, esa misma. ¿De quién es? yo creo que es de Pues esa Rubalcaba. misma, completita, con los estudiantes, completita, y dos o tres veces. No solamente los conciertos que te dije que él hacía, ¿no? Y que es un entrenamiento que se le daba a los actores, pero también ella se queda, ellos se cansan de recorrer el mundo, este, se cansaron, se cansaron. Bueno, se cansaron, fue tanto el choque que cuando él llega a Puerto Rico, tiene problemas en aduana en 1921 porque él tenía el pasaporte español. Estamos es bien, atravesar la historia de nosotros a la luz del hilo que nos va produciendo el teatro, uno descubre muchas cosas que uno no sabía. Yo nunca había pensado eso, que hasta la mitad del siglo había personas que a lo mejor querían regresar a Puerto Rico y el pasaporte que tenían era español. Y Paoli murió en el 46 porque, pues no sé, desarrolló una enfermedad ahí extraña. Y ella en el 42, pero esa gente pudo haber vivido más. Y ellos fueron los que clamaban en la radio. El WKQ abrió con Antonio Paoli. Él rompía los gramófonos con esa voz, pero también los primeros discos de él, y es el más que vende discos y nadie lo sabe, de ópera. Caruso era un bebito al lado de él. Entonces, ellos estaban muy agradecidos de su país, de su Ponce. Hay un capítulo muy horrible en Ponce, algo que le hicieron a Paoli allá, un grupo de personas, y quién lo salvó, Pedro Albizu Campos. Y entonces, y otra gente. Yo, con esto, ¿verdad? No me quiero ir hacia otras investigaciones que estoy haciendo, pero los libros que yo les estoy, ¿verdad? Invitando a leer, sencillamente es porque yo entiendo que una investigadora necesita una columna que le vaya haciendo un camino que va a romper. ¿Me entiende? Que va a romper. Porque es que ningún libro puede asumirlo todo. Esa investigación de Paoli fueron 40 años y mucho dinero, ¿no? Entonces, así que lo que hemos dicho es lo que podemos ver con los materiales que tenemos de frente, pero tampoco hay que marginarlo, porque hemos hablado de unos movimientos, de unas compañías y de unas estructuras que ciertamente son medulares para la colonia puertorriqueña, como lo es la Universidad de Puerto Rico, como lo es el Ateneo puertorriqueño, que es antes de los Estados Unidos, su fundación, y fue nuestra primera universidad. Allí terminó de acreditarse nuestro José Celso Barbosa, ¿no? Porque España no le aceptaba los estudios y la Universidad de Cuba no iba al Ateneo a hacerle unos exámenes. Y él tuvo que coger unas clases universitarias en el Ateneo sobre lo que ya él había aprendido en Estados Unidos.
Así que el Ateneo puertorriqueño es previo y el Ateneo siempre ha sido una institución conflictiva a la colonia. Momentos más, momentos menos, ¿verdad? Arrancaron con ese certamen, que había más teatro, seguro, pero al hacerlo el Ateneo, tiene una proyección a nivel de país y a nivel de los libros de historia. Vamos a poner de frente nuestros 3 textos, sobre los cuales ustedes pueden hacer análisis completos. Qué bueno que vamos a tener tiempo. La Hacienda de los Cuatro Vientos no se pudo estrenar en los 40, pero se escribió en los 40. El mundo del teatro clasifica su tema como una gran desilusión, porque la forja del criollo, esos hijos de españoles radicalizados, y el tema de la esclavitud están contados desde el ojo español. Si esto fuera un análisis filológico, meramente filológico, porque siempre hay que hacer análisis filológico, de qué trata esto, lo otro, los discursos. La filología trabaja la recepción, no la recepción como el público, sino la hermenéutica desde frente al texto, cuál es el discurso. No íbamos a poder comprender la gran aportación de esta obra, que nos parece un texto que debe estar en una esquina cogiendo polvo. Voy a dar un ejemplo. Después voy a leer lo que dice Ramón Escobar, pero yo espero que tengamos en la misma edición, que vayamos, mantengan la primera página donde dice primer acto y vayamos a la página 17. Un minuto para buscarlo. Olga, ¿lo tiene? No sé si Olga me está escuchando. Díganme si lo tienen. Buscando. La Hacienda de los Cuatro Vientos, la primera página, pendiente para ir a la página 17. La Hacienda de los Cuatro Vientos dice primer acto, Puerto Rico 1830, sala recia y oscura, llena de telarañas, pero con cierta aura señorial de la Hacienda de los Cuatro Vientos. Un butacón gótico resplandece por su cuenta dentro de un mobiliario más improvisado. Atardecer. ¿Hacia dónde van dirigidas las acotaciones? Las primeras acotaciones que nos da Emilio S. Belabán. ¿Hacia dónde van dirigidas? ¿Hacia la indicación directa o hacia lo sugerente? Son sugerentes. Con sugerente. Eso es de avanzada. Son poéticas, algunas de ellas maravillosas. Señores, eso es de avanzada también. Obviamente, alguien dirá, no, porque se parece mucho a las acotaciones del romanticismo, que son cortitas. Cuidado con eso, habría que demostrarlo. Hay acotaciones proxémicas, dice al entrar, sí, muy bien, no dice entra, dice al entrar, qué interesante. Vamos a la página 17. En la página 17 está hablando Antonia, una de las herederas, pro España. Antonia dice, ¿lo tienen? No veo a Gladys y a Olga, pero confío plenamente en que están ahí viéndolo. Dice Antonia, mejores son sobre la casa
digo, sobre la soledad que le plantea Francisco. Mejores son esta casa que aquel palacio vacío, buen pudridero para segundones y legatarias de residuos, como nos los describiera el primogénito. Mirad, ahí es que quiero, mirad estas paredes de mampostería. Cada una de sus ladrillos está cosido, cada uno de sus ladrillos está cosido por la mano de un cantero español dispuesto a ganarle la batalla a un destino precario. Mirad estos herrajes forjados por nuestras artesanías militares. Mirad estos marcos de ausubo todavía olorosos a selva virgen. Comparadlos con la tapiería, las rejillas y las madrinas de aquel palacio sombrío, anclado en sus odios feudales, y decidme cuál de las dos imágenes resulta la imagen más pura de nuestra amada España. ¿Qué ha hecho Belaval con su parlatura? Ha convertido en acción dramática las indicaciones de espacio. Eso es madurez en la escritura. Una vez usted monta la obra, Sagrado Corazón la montó hace poco. De hecho, Sagrado Corazón la ha montado varias veces, porque el teatro de ellos, el grande se llama Emilio S. Belaval y el experimental se llama Edgar Quiles. Entonces, él, a través de la acción dramática de la hermana que quiere convencer al otro, le va describiendo la escenografía, el espacio escenográfico, a través del Parlamento. Vamos a leer lo que nos comparte José Luis Ramos Escobar sobre el espectáculo. Me encantó leer eso, porque no se puede descartar a Belaval porque después se volvió esencialista. Era un gran escritor también. Dice, se supone que lo marqué, pero vamos a ver, denme un minuto. Aquí. Anamín, en lo que tú buscas eso, otra cosa que yo encontré fue que yo estaba buscando la descripción de los personajes y los describe durante el diálogo también. El hermano tal Parlatura. que hace tal cosa. Y eso, o sea, que es como lo mismo que estabas diciendo de lo de la descripción de la casa. Sí. Dice, la obra estrenó en el 58 en el primer Festival de Teatro puertorriqueño, eso lo vamos a ver. Dice, La Hacienda de los Cuatro Vientos es una obra que utiliza los recursos teatrales con gran efectividad. La ambientación refleja los estados anímicos de los personajes. Paréntesis. La incorporación de Francisco de Andrade Ruiz a los grupos sediciosos, ¿verdad? De más adelante en la trama, se da en una noche tormentosa, por ejemplo. Así que nos está hablando del espectáculo, ¿verdad? Hay que crear la noche tormentosa, por lo menos con luz y sonido, y así se va sintiendo hacia dónde va ese personaje, hacia la sedición, hacia el oscuro, hacia la peligrosidad. La acción externa penetra auditivamente la escena, sirviendo el sonido de mensajero, como ejemplifica de manera magistral la bruja martiniqueña, a quien nunca vemos, pero cuya voz agorera y premonitoria se apodera de la escena hasta el final, cuando es ahogada para simbolizar la muerte del rencor entre blancos y negros. El lenguaje, ay, a mí eso me encantó. El idiolecto, señores. Así le llamamos también, ¿verdad? En análisis literario general, el idiolecto es cómo habla un personaje de acuerdo a su origen, su sociedad, etcétera, etcétera. El lenguaje se inscribe dentro del ambiente patriarcal español, aunque en algunos momentos se sacrifica la naturalidad por el cultismo o la frase poética. Yo en quien me fijé fue en Concha, que se los voy a demostrar ya mismo. Y finalmente, la estructuración de la obra se concibe a base de una tensión dramática creciente
que logra puntos climáticos al final de cada acto y culmina en un desenlace simbólico en el tercer acto, como pasa como vimos en El clamor de los surcos de Méndez Ballester. No obstante, hay escenas, sobre todo en el tercer acto, en la que la acción cede ante el pensamiento y el ensayista, esto es un análisis de José Luis, se cuela en la obra para argumentar conceptualmente diversos enfoques sobre un tema. Eso nosotros lo sabemos. ¿Cómo se llama eso? ¿La acotación qué? Vamos a buscarlo, señores, hagan el ejercicio. Déjame buscarlo. Es con C, la letrecita C. Y después la letrecita O. Las conativas. Conativas, muy bien. Que en este caso está hablando de parlamentos que fungen como conativos. Qué bella. Ahí se da el discurso del autor. ¿Esa es una debilidad? ¿Es una debilidad? Miren, yo tendría mis dudas. Le voy a explicar ahora por qué. Déjeme terminar lo que él dice. Aunque la caracterización responde a la interpretación ideológica de Belaval, los personajes no son unidimensionales y sus conflictos le añaden complejidad psicológica. En resumen, La Hacienda de los Cuatro Vientos es un logro significativo de la dramaturgia de entronque nacional que Belaval postuló y que en ocasiones creó. Sin embargo, ¿ustedes la leyeron animadamente? A mí me interesó mucho. Te iba a preguntar, paréntesis, se estrenó en 1958, como tú dijiste. En el Festival de Y, Teatro Puertorriqueño, sí. y aparte de Sagrado, que lo han montado en varias ocasiones, ¿se ha hecho en el teatro en algún momento? Bueno, yo puedo buscar, pero yo en esta encarnación la recuerdo en dos momentos, en Sagrado Corazón. Parece que allá se promulga este autor. A mí me encantaría montar las otras obras de él. Sí, pero lo interesante también es que a mí me parece que es una obra monumental en muchos sentidos, empezando por los personajes que son un montón. O sea, hacer un montaje de esta pieza es bien caro, es bien Pero eso es caro. que sirve para la universidad, porque la universidad tiene la ventaja de que lo puedes colocar dentro de las notas que vas a dar. No, y que están los estudiantes, o sea, que se puede constituir un elenco con relativa facilidad, pero hacerlo en teatro profesional, por usar algún término, resultaría bien Oneroso, costoso. oneroso. Es una producción que en la escena virtual, en la producción virtual, se concibió con un alto presupuesto. Sí, eso, Pero eso mira lo que pasa, pero vamos más allá, eso que tú estás diciendo. ¿Por qué un autor escribe eso así? ¿Por qué? ¿Porque es abogado? Cuidado. no, bueno, yo Puede creo que ser por la actividad teatral que estaba impulsando el Ateneo puertorriqueño, donde había mucha gente. por eso, porque si la escribió es porque tenía un grupo de gente que podía trabajarla, porque fíjate que en la otra el elenco es mucho más Sí. reducido. Aquí son un fracatán de gente. Él desplegó, o sea, él no, la mano no le tembló en cuanto a presupuesto. Podemos ver eso en la autoría, el autor inmanente. No cortó personaje. ¿Qué más podemos ver? Vamos al segundo acto. Son dos ejemplos que yo traigo, si usted quiere traer otro. El personaje de Concha, ustedes tienen una edición más bonita que la mía porque me tomó 4 horas limpiarla, pero yo no soporto darle obras a la gente que nunca más en su vida quieran después leer obras de teatro, porque están feas. Vamos a ver si aparece Concha. O mentí, vamos a ver. Este es el segundo acto. Bueno, tiene un habla del siglo XIX de las
personas negras he estado estudiando en estos días con los estudios de lingüística. He estado haciendo, ¿verdad? Para otros proyectos que estoy haciendo y ahora no lo encuentro, pero vi ahí el idiolecto. De que hice lectura veloz y no marqué. Les pido disculpas. ¿Alguien tiene alguna nota que notó de la obra? ¿Algo que quiera resaltar? Concha, aquí está. Página 85. Vamos a ver. Vamos a ver si aquí. Ese personaje, todas nosotras vamos a querer hacerlo. Este no es el ejemplo que quiero, pero trae el habla popular también. ¿Me están entendiendo? Ujú. Que yo creo que esta obra es una síntesis de lo que él ha venido observando en el teatro puertorriqueño. Concha dice, déjate en paz a la señora, cotorreras. Pero hay otro sitio que se muestra más, ¿verdad? Lo que yo quiero decir. Ella dice en una, no hubo para ello niña ama. Yo entré varias veces por ropa blanca y nunca lo vi de. Sí, pero ahí es la típica esclava. Pero él juega, él cambia, el español correcto lo cambia en otros parlamentos, era lo que yo quería decir. Y entonces pasa al idiolecto, lo cual no pasa en cuál obra que tenemos hoy. ¿Dónde no pasa eso? ¿Dónde no están los idiolectos y los tienen que poner los actores? En tiempo muerto. En la... Por muerto. Ujú. Eso es lo que yo quiero que noten. Y en los estudios filológicos usted puede hablar de los idiolectos y puede decir que Tiempo Muerto no escribe de acuerdo a los personajes, pero los logra. Eso no quiero decir que no lo logre la caracterización, pero Ujú. el idiolecto no es importante. ¿A usted no le sorprende eso como teatrista? ¿No le sorprende eso? Yo siempre pensé que esos jíbaros, como yo la vi primero, antes de leerla, un gran montaje que hizo de ensayas con Chavito Marrero, con Idalia Pérez Garay, Albanidia, Pedro Orlando Torres, Braulio Castillo, eh, y el viejito lo hacía, este señor que se me olvida, el nombre ahora de repente, y fue inolvidable, es inolvidable. Aquí él entra en el idiolecto, porque es fácil, el idiolecto de los personajes que son más cultos, lo que hablaba con ustedes en su examen, es más fácil, pero traer el popular, hay que tener oído, hay que tener observación y hay que tomar una decisión dramática, que no tomó Méndez Ballester. Y aquí se va asomando eso. ¿Alguna otra contemplación de la Hacienda de los Cuatro Vientos? Es un espectaculazo de 3 actos. Responde a la tradición histórica y mimética. Porque usted puede hacer una obra histórica que no tenga los conflictos psicológicos. Y esta tiene conflictos psicológicos. Mimético es este realismo. Retrato de, ¿verdad? De la realidad. Un retrato. Vamos a Tiempo Muerto. Tengo el libro porque es que yo imprimo porque mientras pueda lo hago. Bien, ¿quiénes no habían leído esta obra nunca? ¿Quiénes no la habían leído? Vamos a reconstruir la trama, no la historia. La trama. ¿De qué trata Tiempo Muerto? Olga, ¿estás ahí? ¿De qué trata? Sí, yo la leí hace mucho tiempo. Nada es ver una familia en los 40 muy pobre, donde Juana, madre de familia, que las condiciones de vida se van complicando y las esperanzas que aparecen de salir de la situación económica precaria se van truncando dentro yo pienso que al cierto determinismo social también, eh, ¿verdad?
se van truncando esas aspiraciones, esas esperanzas que van surgiendo dentro de la trama de uno o toda la familia salir de esa charca, ¿verdad? Utilizando el término de Senogandía. Muy bien. Carmen, ¿de qué trata Tiempo Muerto? Sí, el foco de tiempo muerto es la época de los cañaverales. Y el tiempo muerto se refiere a la época donde no hay trabajo dentro de los cañaverales, porque hay que, o sea, por cuestiones naturales, hay un momento en que hay que descansar porque la caña no está florecida todo el tiempo. Entonces, en ese momento surgen todos los problemas económicos que mencionó Olga. Ahora quiero que las dos vuelvan a repetir su participación, si me permiten el ejercicio. Eh, Mira, la obra, hay una obra muy buena, comunista, de Olga, que está tan bien escrita. Olga es muy buena escritora, que se llama Temporada Baja, que remite a Tiempos Muertos. Me lo está escribiendo. Léanla. Ok, ahora yo quisiera hacer un ejercicio y piensen que estamos en el primer día, ¿verdad?, de trabajo de mesa de la obra de teatro. Entonces, yo soy la directora y te pregunto, Carmen, y te pregunto, Olga, ¿de qué trata esta obra? Si ustedes son actrices. Una hace Rosita y la otra hace Juana. Estoy cambiando el contexto. Pues, en una familia puertorriqueña que su medio de subsistencia es la caña, o sea, porque son trabajadores de la caña. Y cuando dentro del proceso del cañaveral hay un tiempo que se le denomina tiempo muerto porque no hay trabajo. Carmen, permíteme interrumpirte. ¿Cómo se actúa el proceso de la caña y la familia campesina? ¿Cómo se actúa? Bueno, pues No se actúa. no se actúa. Estamos en el análisis filológico que está exquisito y por encima de todo, de lo que yo pueda decir. Esta obra para una actriz, ¿de qué trata? ¿De qué trata? Pues esta es Pero, Juana e Ignacio, que tienen una hija que se llama Rosita y Samuel. Y entonces ellos están pasando por un problema económico bien grande porque no hay trabajo, por eso es que se llama tiempo muerto, que es cuando no hay que ir a cortar caña porque la caña está creciendo y se les muere el nene. ¿Me entienden? Es que si ustedes me permiten, porque sé que ustedes son astros en sus áreas, empecemos a hablar del teatro como si fuéramos actrices, como si fuéramos directoras y llevemos eso a la investigación académica. Es mi petición. Así que volvemos otra vez. Carmen, ¿de qué es que trata la obra que vamos a empezar a ensayar hoy? pues la obra se trata de los conflictos que genera en la familia la escasez de trabajo. Y entonces, cómo eso va incidiendo en su cotidiano, o sea, en el diario vivir, porque no es lo mismo cuando hay abundancia que cuando hay escasez. Y entonces ellos van a tener empezar diferentes problemas dentro de su entorno familiar. Eso que está compuesto por Ignacio, vamos, ella trajo la palabra conflicto. Es bien importante decir que estos son pobres campesinos maltratados por el hambre. Cuando decimos de qué trata esta obra, desde la perspectiva teatral, yo quisiera invitarles siempre a hablar así. De hecho, cuando hacemos una monografía, los discursos y los temas los ponemos en otro renglón. Usted si le piden una sinopsis o una reconstrucción de la historia, la mímesis, usted no puede evaluar. Usted tiene que ir uniendo de una manera artística, porque siempre es arte, literaria, esa es la palabra que estaba buscando, cómo unir todos los pedazos de esa historia. Cómo unir todos esos pedazos. Tampoco es que es atomizado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no. Tiene que revelar un nivel literario su investigación.
O sea, tiene que comunicar y redactar bien. Tiene que redactar. Entonces, esta obra tiene, ¿cuál estructura? ¿Cómo usted describe su estructura? Sus convenciones retóricas. Son 3 actos también. Son 3 actos. ¿Y qué aporta? ¿Qué otra cosa vemos aquí? Que no habíamos visto hasta ahora en la muestra pequeñita que hemos tenido del teatro puertorriqueño. Los cuadros. El concepto de cuadro. Qué interesante. A mí, por ejemplo, me pasa que con la plástica que él nos propone, hay otro rostro del costumbrismo aquí. Por eso nos enseñan en las escuelas que el costumbrismo es una categoría menor. Y en la medida que esto sea un facsímil de la realidad del campesinado, vamos a llegar a la verosimilitud que también nos proponía o nos pedía el romanticismo en su versión costumbrista. ¿Verdad? Y yo estoy entrando en una grieta del muro que yo les comparto. Pero aquí se habla de una cerca. Vamos a ver, miren para que ustedes vean. En el patio frente al rancho de Ignacio, un cortador de caña. La vivienda está situada en la región cañera de la costa occidental de Puerto Rico. La escena, o sea, el espacio escenográfico, representa el patio y el frente exterior del rancho, el cual se halla a la izquierda, en segundo término, derecha del público. El rancho es pequeño, destartalado y miserable y tiene una puerta y una escalera rústica de 3 tramos. El techo es de paja y los setos son de madera vieja, sucia, de color atabacado. Cerca del rancho hay un fogón de 3 piedras, una banqueta rústica y un cordel de tender ropa. A la derecha queda el patio, limpio a fuerza de escoba. En un segundo término, a la derecha e izquierda del público, hay un árbol grande y seco, cuyas ramas peladas se extienden como tentáculos. Hay además 2 banquetas más de madera, 2 banquetas más de madera rústica, una debajo del árbol y otra en primer término. Al fondo cruza horizontalmente un camino vecinal con una entrada al patio. Más allá del camino se extiende magnífica la llanura de los cañaverales, en cuyo confín lejano se levantan algunos picos de montaña. El rancho, el patio y la vegetación menuda de los alrededores comunica una impresión general de pobreza, de decrepitud, de esterilidad. Lugar seco, poblado de sombras en contraste con la extensa llanura de caña verde y dorada. Es el atardecer de un sábado, en el último mes de la zafra. El sol se sumerge con lentitud detrás de los picos distantes y en el paisaje se percibe el apagamiento de la tarde campesina. Al levantarse el telón, Juana, la mujer de Ignacio, aparece inclinada soplando el fogón de piedras cuando entra Simón. Voy a leer algo más. A repetir, al fondo cruza horizontalmente un camino vecinal con una entrada al patio. El análisis de algunos escenógrafos recoge un retrato de cómo era que se construían los campesinos esos caminos y les hacen como una balda con palos cortados, unidos de alguna manera, para dividir el patio del camino. Una especie de reja en madera, en retazos de rama. Y tiene que verse ese cañaveral. Entonces aquí vemos una herencia, ¿verdad? Esto cuando usted vaya a hacer análisis de fibras de otros estilos dentro de otro, vemos una herencia de muchas cosas. Incluso él también está saludando al impresionismo. Recuerde que por ahí está cerca Francisco Oller. Todo eso en la acotación para estimular un espectáculo. Todavía no hemos empezado a leer los parlamentos. Y él tiene muy clara la imagen y la imagen es funcional a la trama. A la izquierda del actor está el rancho y
en el fondo centro, ¿verdad? Más o menos igual, pero al otro lado está el árbol seco. Y ese fondo, que es con el ciclorama, así que esta obra está escrita ¿para qué teatro? Proscenio. De proscenio con técnica. Tiene que tener ciclorama. Donde se pueda proyectar ese atardecer, esos pinos, digo, esas montañas, perdón, y cómo va bajando el sol. Que realmente también es estimulante, ¿verdad? No tiene que ser exactamente igual, pero es una obra para proscenio, originalmente, ¿verdad? Su escena virtual. Y en general se monta así. En general. ¿Qué más podemos decir de esa primera acotación? Hay un énfasis. También perdón, esa no es la primera acotación. La primera acotación es el título. Realmente eso era lo que quería preguntar. A partir del título, ¿cuál es el énfasis de él? Que lo vamos a ver en la literatura puertorriqueña dramática posterior. Tú empezaste a hablar de eso, Carmen. ¿Por qué la luz? Voy a hacer la pregunta teatral y usted me la contesta como usted quiera, con análisis literario, lo que usted quiera. ¿Por qué la luz es importante en esta obra? Porque habla del qué. Va a reflejar la decadencia. La decadencia en términos de los problemas familiares, ¿Qué decae? ¿Qué es lo primero que decae? la economía, El día. el día. El día. Empecemos por ahí. El tiempo, señores. Después René Márquez coge ese tópico y lo eleva. Y nadie lo ha podido alcanzar. Nadie ha podido alcanzarlo. Porque el tiempo entonces se partió en dos. O el tiempo nos pertenece. O es el tiempo, como en Tito y Berenice. Tienen que leer esa obra, está magnífica. El tiempo, señores. Tiempo muerto y hay él establece teatralmente el tema del tiempo. Mal que el atardecer lo dice, tiene ya la ventaja en la madurez dramática para eso. Primer acto, el último mes de la zafra. Segundo acto, un mes después, comienza el tiempo muerto, a las 5 de la tarde. Está Lorca ahí, ya lo han matado. Ya han matado a Lorca. Los nuestros son bien cultos. El mismo día a las 6 de la tarde, el mismo día a las 7 de la noche. No dice noche, no dice nada, tan específico en su tiempo. Tercer acto, al siguiente día al oscurecer, una hora después de noche, y se acaba la obra. El tiempo, pero el tiempo como signo físico, esta obra es fundamental para retratar esas costumbres, pero no son las costumbres que nos vende la tarjetita de turismo. Es las costumbres de no tengo nada que hacer. ¿Por qué? Porque es tiempo muerto. Eso es como empezando, porque ahí hay un montón de cosas que marcan la acción que tiene que ver con lo que no puedo hacer. No me puedo casar. No puedo criar al nene. No puedo trabajar porque me duele la espalda, estoy escaerado. ¿Cómo se llame eso? Estoy roto la espalda. Ignacio. Aquí la muerte es a través de las imágenes teatrales del tiempo. Señores, si usted se escribe desde la reflexión literaria, está bien. Pero yo pediría que después de esto, cuando usted habla de tiempo muerto, usted empiece por una parábola teatral de signos físicos claros para llevar lo que él quiere llevar. Del tambor saltó a la luz. Dice cuadro único. Vamos a superar algo para entrar a otros detalles. El espiral es la imagen que nos presentan los estudios críticos de crítica que ejemplifica
el naturalismo, que es el condicionamiento social que nos lleva en un inevitable descenso. En esta obra de la ruralía, Méndez Ballester hace algo que nadie se atreve. La obra empieza por una muerte. ¿Y después de la muerte qué hay? La segunda vez que la vi, que no fue tan bueno el montaje, yo me percaté que la obra va hacia abajo. Cada acto, cada cuadro termina en un problema mayor. A los estudiantes de bachillerato yo les pongo a buscar eso, ¿verdad? Porque hay que llevarlos poco a poco para demostrarles lo que es el naturalismo. Va hacia abajo, como los bajos fondos de Gorky, pero escrito maravillosamente por Méndez Ballester. Donde él rompe con la caída. Yo les voy a decir dónde hubo un conflicto histórico con el teatro. Por eso es que la filología es importante. Los análisis literarios son importantes. El teatro también se lee, es importante. Que Leopoldo Santiago Lavandero, bendito que hoy ha salido muy mal parado en mi clase, Para los pies esta noche. cambió el final. Y pone a Juana a ahorcarse al final. Espero que yo no sea un spoiler, pero tengo que decirlo. Wow. Ella se queda totalmente sola. Qué sola estoy. Tú sabes que yo la vi, la segunda vez que la vi con Johanna y estuvo maravilloso. ¿Sabes quién la hacía Todavía, antes, verdad? todavía yo me acuerdo de ese grito final. Pero tú sabes quién lo daba antes. Lidia Echevarría. Wow. Era la maestra. Y Dalia y Johanna fueron después. Bebieron de esa fuente. ¿Por qué? Porque Lidia es la que hace el grito. Porque en el estreno, Leopoldo se lo quita y la pone a ahorcarse. Y él lo dice aquí, no sé si en esta versión, dice, al revisar la obra después de 22 años de su estreno, elimino el suicidio de Juana y dejo el final como aparece ahora, tal y como yo lo concibiera originalmente. No se ve, esa nota está ahí. Yo esa nota la leí desde bien jovencita. Y dije, chismecito, chismecito. ¿Por qué? Ustedes que conocen el clamor de los surcos. Todo esto porque estoy hablando de la estructura. Ahí Juana no se suicida, que respondería a ese espiral donde inevitablemente el sujeto social cae hacia un infierno o hacia donde sea. No tiene salvación, por usar otra palabra religiosa. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de Manuel Méndez Ballester en 1940? La esperanza. La esperanza. Tiene que haber esperanza. Sí, porque si se mata ya terminó. Exacto. Si se Por mata, eso el contexto, el trastexto de dónde se da esta obra es importante. Esta gente está pensando en un país donde todavía el reformismo es una opción. ¿Y por qué Ana Min insiste en el reformismo? El populismo. Porque esta obra ideológicamente es un paso atrás, al lado de El clamor de los surcos. En El clamor de los surcos, el personaje del hijo es Luis, ¿verdad? No me dejen decir un disparate, que eso se graba. sí. Va hacia la transformación del sistema, porque él va hacia la masa trabajadora, a enfrentarse a la central. Aquí el problema, ¿quién es? El papá, No, pero ¿quién viola a Rosita? el mayordomo. El mayordomo. No es el extranjero. Aquí se ataca a los nuestros, que son unos canallas, ¿no? No se ataca al invasor. Nuestra obra perfecta no ataca al invasor. No lo ataca.
Bueno, pero de alguna manera también lo ataca. Dale, que yo soy obtusa. Ayúdame, Carmen. Yo De soy alguna obtusa. manera también lo ataca, porque el puesto del mayordomo está relacionado, vinculado con el patrón. Y entonces el mayordomo, que necesariamente no es de la misma clase del patrón, va a repetir las conductas del patrón. Y entonces, porque no la viola uno como ella, o sea, un amigo, qué sé yo, sino, digo, la violación es terrible en cualquier circunstancia, pero vamos a la... No, sí, te entendí, yo te entendí, no te preocupes. No, es que lo digo porque esas cosas siempre me asustan. El mayordomo ya está empoderado, o sea, de alguna manera representa El poder, claro. una clase distinta. Sí. Y entonces, También desde por eso es importante el análisis del cuerpo, desde el cuerpo, lo que yo le explicaba creo que a Olga ayer, es importante, porque ¿quién es la que sobrevive a todo? ¿El pater o la mater? la mater. La mater. Las mujeres somos más fuertes siempre. Así que él tiene un esclarecimiento producto de una formación antes de Lela y dice, yo no la voy a suicidar porque aquí hay esperanza y hay esperanza a través de la mujer. Entra la mujer a la literatura. ¿Cómo entró? A los espacios públicos y a las fuerzas obreras en la década del 40. Aunque Paul Dean le haya cambiado el final. De hecho, el personaje de Juana, dentro de toda su desventura, es mucho más fuerte que Ignacio. Es mucho más templada, mucho más, le tiene una escena con Rosita que, verdad, que yo no haría eso, pero no sucumbe, no sale corriendo. No corre y es la que experimenta la pérdida del bebé que acaba de parir, porque ese bebé es chiquitín. Y al salir del cuerpo de ella, el golpe es más fuerte. Y ella se queda. Los otros personajes varones todos sucumben, pero estamos en el discurso, que eso es importante también. La construcción del personaje, ya que empecé por ahí, calenté. ¿Cómo construye los personajes? Aquí es más sencillo. ¿Cómo construye los personajes? Cuéntamelo todo, miente y exagera, Sandra, nuestra querida autora, New York, Puerto Rico. Pues Luis, vamos a pensionarlo porque yo estoy entrenando, ¿verdad? Yo sé que estoy estirando un poco el chicle, son 3 obras, pero lo estoy haciendo a propósito, yo estoy consciente que uno está mozo y de momento le llamas Luis a Pedro y a Pedro le llamas Sebastián. No, eso no es el problema. Yo creo en tener el texto de frente. Tenemos a Ignacio, que es el pater, Juana la madre, Rosa y Samuel son los hijos de Ignacio y Rosa, y Juana, Simón, que es el pordiosero, y Juanito, que es el marinero, amiguito del otro. ¿Cómo es la construcción? ¿Qué propone él? ¿Qué estética propone? Vámonos básicos, Sandra. ¿Qué estética propone a través de estos personajes? Bueno, ¿Cómo hay que actuarlo? Yo lo encuentro muy naturalista. Psicológico, ¿verdad? Y trágico, pero no tiene la complejidad y las contradicciones intrínsecas que tiene la gente de los 4 vientos, por ejemplo. Qué buena aportación. Y aquí hay unas contradicciones. Pero, hay profundidad, pero los encuentro un poquito más planos. En términos de que vas viendo. Sigue. Te iba a interrumpir porque me emocionaste. Sigue. ¿A qué responde? ¿Qué era lo que decía Belaval de la construcción de los personajes? Porque tienen que ser de acuerdo a nuestra realidad, que tienen que ser de acuerdo a nuestra idiosincrasia. Que no sean tan complejos que se pierda por ahí el personaje y la gente no lo entienda.
Y yo encontré que era predecible. O sea, tú más o menos, como diría, un perfume a tragedia desde el principio. Sí, claro. Porque aparte de que te da esa sensación de como en la charca, que nada se mueve. Es un tiempo estático. Y estos personajes se mueven dentro de un tiempo que no se mueve. Entonces, al tú no moverte dentro de un tiempo que no se mueve, pues tú no te mueves. Entonces, es como un círculo. Entonces, ellos están ahí dentro de esa, yo diría en buen español, stagnation, que, Ujú, me que, encanta. que es lo que tú dijiste ahorita, de que no te permite producir nada. Entonces, Ahora quiero, pero ahora ajá. es sobre el espectáculo, ¿verdad? Me toca a mí la difícil tarea de traerte siempre, ¿no? De traerla. Sí. Y cuando a mí me pase, ustedes también me traen. Te estoy hablando. Ahora quiero que me hables cómo hablan esos personajes. Vamos a la construcción de los parlamentos. ¿Cómo es la parlatura? Es muy rara para nosotros. No es, no, como dijiste ahorita, no tiene para allá cogido, No tiene el pero idiolecto. o sea, pero tú lo dijiste ahorita, te repetiría lo que tú dijiste, que a pesar de que no hace no es el idiolecto, tú te puedes llevar el sentido y la inocencia de la muchacha y te Pero puedes llevar mira, te voy a decir algo más. ¿Qué ritmo tienen? lento. Para Los mí es lento. parlamentos. ¿Los encuentran lentos? Bueno, para mí sí, dentro ¿Son del largos o tiempo. cortos los Ah, bueno, parlamentos? no, claro. Son cortos. Y ahí, por ahí es que entra la idiosincrasia del jíbaro dentro de la ficción, señores. Los Ujú. jíbaros son una forma de hablar muy amplia. Yo soy una jíbara. Sí. Cuando me lo propongo, una cosa. Entonces, hay muy pocos parlamentos largos. Es muy picadita la obra. Tiene el ritmo de la No, gente que no está dando discursos. Tienen lamento, pero no están y, dando discursos. Esto es. estaba, nada, del tope de la cabeza. ¿No será eh, una forma de salirse del estereotipo? Porque normalmente cuando tenemos una obra de teatro que se desarrolla en una época, pues se utiliza el idiolecto. Y eso de alguna manera está eh, minimizando al personaje. Entonces, para no perder y estoy Estás planteando unas preocupaciones que pudo haber tenido, que lo refleja en la autoría. exacto, y entonces quizás él no quiere, porque lo pudo haber hecho, pero es una decisión de la escritura. O sea, yo no quiero que estos personajes que ya están, perdonando el francés, tan jodidos en su circunstancia teatral, también se vayan a joder porque están hablando como el jíbaro que no tiene ninguna educación ni nada por el estilo. No Les sé voy a echarle más brasas al fuego. Algunos lo saben y algunas no. No importa. Pero yo lo mencioné. En 1935, un grupo de los mejores cuentos de América fueron escritos por este grupo de escritores del 30, que fueron los cuentos para fomentar el turismo. Y Méndez Ballester puso de protagonista a Emilio S. Belaval a interpretar a don Álvaro en El clamor de los surcos. Por lo tanto, si hay alguien que conoce lo que hizo Belaval con el jíbaro, que lo ha retratado, señores, yo usted esta noche cogía y leía Santigüá de Santigüero. Para mí el mejor cuento del mundo, de Belaval. Y habla del hambre, que es lo único que un santero no puede curar. ¿Tú lo habías leído, Olga, ese cuento? Para pelo, es para pelo. O sea que está el santero que toca y te va curando, ¿verdad? No santero de santería, el que te va, eso es eso incluso Santiguador. santiguador, caramba, gracias. Santiguador ahí, lo único que no puede curar, y lo dice al final, el hambre, uno lo lee y termina llorando. ¡Wow! Está tan bien escrito. Y este es el mismo grupo
pero él decide no usar la lengua jíbara. Así que un análisis teatral dramático, ¿verdad? Para usar del elemento dramático que une el mundo teatral con el mundo literario es la construcción de los personajes y sus parlamentos. Y una de las cosas que usted puede incluir es lo que está haciendo Carmen. Él tiene una preocupación, la autoría. ¿Quién es él? Méndez Ballester, ¿no? La autoría, lo que él crea, esa voz, la voz poética. Usted sabe que ustedes tenemos la voz lírica, pues la voz dramática de él tiene una preocupación. Le llamamos el autor inmanente, como usted quiera. Entonces, bien. Vamos a hablar un poquito del espacio. ¿Cuáles son las preocupaciones dramáticas de este autor? Ya sabemos que está pensando en el espacio escénico, y voy a ser muy técnica, de proscenio, con la coincidencia de que siempre se monta en proscenio. Mire lo que dije. La preocupación estética de la autoría es un teatro de proscenio. Eso es el espacio escénico. Pero recuerde que usted en el espectáculo es autónomo. Usted lo puede montar donde le dé la gana. Pero aquí él aprieta con el asunto de el cañaveral que se ve de fondo y el camino. ¿Verdad? Próximo. Los espacios dramáticos. He ahí también un poco saludo al retrato de ese folclore de los campos. ¿Qué otros espacios se mencionan aquí que no llegan al escenario, pero son importantes a la acción? Hirientes. Y eso también tiene que verlo, los espacios literarios que tienen incidencia en la trama. Es bueno ponerlos en una listita, no solamente para contestar el quiz. De hecho, si la clase fuera de español, lo tenía que contestar. El espacio de la violación no se muestra, señoras. Y eso es una mentalidad teatral, dramática. Repito, todavía en la literatura más emblemática, la literatura dramática del 40, el espacio de la violación no se pone. Ni el espacio del asesinato. Ni el espacio de la muerte. Porque hay un asesinato y primero arrancamos con una muerte, luego hay una violación y luego hay un asesinato. Ninguno sale en escena. Eso es una estética. ¿Habían pensado en eso? Eso es una estética, señores. Un ejemplo que lo aprendemos en las clases de historia del teatro, cuando estudiamos el teatro occidental, ese que surgió en Grecia. Las escenas de la guerra no ocurren frente al público, ni las de la muerte tampoco. De hecho, van a haber muchos análisis de esta obra donde el personaje de Simón es comparado con el Corifeo, se compara con la tragedia griega. De hecho, por un tiempo se le llamaba la tragedia, ¿verdad? Por excelencia de Puerto Rico. Y yo lo acepto, son análisis literarios, eso no es ningún problema. Y si se tropieza con eso, pero usted lo puede defender mejor, porque usted tiene elementos teatrales, no solamente códigos de cómo se escribía, ¿no? Y los símbolos y las concomitancias con ese otro teatro. Pero aquí el espacio de la muerte y el espacio de las violaciones no está frente a público, ¿verdad? Que sería el comentario que haríamos desde la dramatología. Ahí era que quería llegar. Porque a la dramatología le preocupa la escena virtual. O sea, se ocupa de la escena virtual y eso no está aquí. ¿Cuál era el tercer espacio? Pues está el de la muerte del nene, el del asesinato del mayordomo y el de la violación. Okay. Y es que es a donde ella tiene que ir a vivir, que es a la casita de atrás. ¿Se acuerdan de ese concepto, verdad? La casita de atrás. Okay. Bueno, yo me acuerdo del fogón de mi abuela. Pero ella no es violada. Bueno, todas somos violadas en un sentido, pero la casita de atrás también es la de la violada.
la de la querida Ujú. por violación. Eh, bien, espacio escenográfico. Ya lo hablamos, pero ¿qué más me pueden decir del espacio escenográfico? Hay algo que yo he extrañado en los montajes. ¿Cómo sería cómo se supone que sea el piso, señores? ¿Qué indicios tiene para el piso? Está bien claro. ¿Cómo tiene que usted montar ese piso? Se lo está diciendo. Y ese es un retrato de la realidad puertorriqueña. ¿Cómo Es es? La de tierra, tierra, ¿Cómo? es de de tierra. tierra. De tierra. Barrido 1000 veces. Así. ¿Usted ha estado en casas con piso de fango? Mire, señores, ¿usted ni se da cuenta? Eso está más mapeado Así. Y aquí se con una técnica. Yo me bañé en una casa que estaba trabajando con Pedrito Santalí en Atillo. Y me dice, vénganse que para que se bañen aquí, antes de ir a la obra. Y el piso era de fango. Si usted va a montar esta obra, ¿verdad? Ese piso hay que hacerlo y tiene sus grietitas. Pero es un piso pulido. Es fango pulido. Y dice que está barrido, ¿verdad? O sea, por lo menos debe estar. ¿Cómo lograr esa limpieza que es idiosincrática del jíbaro puertorriqueño, o por lo menos del que él retrata aquí? En una obra naturalista, el piso tiene que estar limpio, porque lo usa la familia, es el batey, ¿verdad? Y podría usted hacer también un trabajo simbólico del batey, el encuentro, encuentros y desencuentros, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el público virtual a la luz de lo que hemos estudiado? ¿A quién le va a venir bien esta obra? Profesora, ¿verdad? Yo me imagino que se refiere a un público de precisamente de campesinos o personas que, ¿verdad? Si se estrenó para ese mismo año que se escribió, todavía existía mucha ruralía y es como un llamado a ellos despertar en cierto sentido, especialmente en lo que sufre la muchacha, pero también puede ser un público precisamente el académico de todos estos grandes escritores, poder constatar, igual que usted menciona lo de Belaval, constatar que hay una realidad social que no se nos puede olvidar. Yo creo que esta es una pregunta fundamental. No se creen que no vamos a discutir la otra. Vamos a empezar mañana la clase con ese texto que es maravilloso, su descubrimiento. A la luz de los temas, de la escenografía, de las luces, el tiempo, todo lo que hemos hablado. ¿Para quién? Ya ustedes escucharon a Gladys. ¿Para quién se escribe esta obra? Para una persona que va a un teatro de proscenio, que tiene un ciclorama, que tiene luces, que es sofisticado, donde tú puedes montar un piso de tierra, puedes ponerle por detrás el caminito, puedes montar una casa, un fogón, realista, ¿verdad? De forma realista. Así que yo pienso que es las personas que tienen acceso a ese tipo de espacio, que no sería, pues, qué sé yo, en el atrio de una iglesia o en el centro cultural. Carmen. Yo creo que está relacionado con la importancia de los que tienen los académicos en esta época. Y entonces es como mostrarle a un público que necesariamente no conoce las situaciones más terribles del campesinado, en este caso en particular, de los obreros de la caña, es como una bofetada a la realidad. Olga, para qué público estaba pensando nuestro querido Méndez Ballester, director de radio y teatro, la obra? A la luz de lo que hemos estudiado, que nos da los signos que nos da la dramatología del espectáculo teatral. Bueno, sin ánimo de ser repetitiva,
entiendo que hay unos asuntos técnicos que me mencionó Sandra. También pienso que hay un asunto discursivo, como dijo Carmen, en términos de llevar el mensaje, como un despierta. Yo veo en comparación a esta obra con El clamor de los surcos, como tú dijiste ahorita que hubo un retroceso, o que vamos para atrás, ¿verdad? En palabras coloquiales, ejemplificar o mostrar que nos vendimos o vamos en retroceso en favor de... Ay, te dejé de oír, Olga. Que Olga está sin luz. Es que estoy en el carro, no sé si me Sí. escuchan. Bienvenido al mundo académico. Todos corrimos a los carros y a los Burger King. Ah, bueno, tú eres maestra, tú sabes. Es demostrar que nos estamos vendiendo de alguna manera. No sé si me Un siguieron público que todo el hilo pudiera conductor entender de lo que eso, está, sí. Sí, que yo pudiera creo, entender eso. sí. Yo, fíjate, me sorprendió, Gladys, lo que dijiste. Yo coincido con las compañeras de que este es un público más intelectual, la segunda opción que diste, porque aunque la temática es jíbara y por ahí puede venir el hecho de que los parlamentos no los haya escrito en su subconsciente, no se dio cuenta. No, no quiero nunca hablar directamente de las personas porque una persona es tantas cosas, ¿verdad? Pero ese consciente, ese subconsciente colectivo, digo, este creativo, estaba más pendiente a que entendieran el discurso de la obra a través de estos personajes y en que entendieran que el teatro es medular a la solución del país. Y se está moviendo ideológicamente hacia un reformismo. Señoras, el reformismo de Méndez Ballester es revolucionario al lado de nosotros acá en Puerto Rico. Estamos claros, ¿verdad? O sea, esto es una radicalidad increíble al lado de lo que hay ahora, ¿verdad? Cada cual, cada época define su reformismo, como su radicalidad también, como su populismo también, y cada región. Entonces, a él no enfrentarse al imperio, no le mete tres patas de forma directa, sino indirecta. Estoy tratando de hacer una síntesis de lo que se ha ido descubriendo. El análisis del teatro y su realización son colectivos también, ¿verdad? Aprendemos eso. En segundo lugar, el tema de la desgracia del jíbaro puede ser reiterativo para el público jíbaro, pero puede despertar conciencias en el público pequeño burgués, ¿verdad? La pequeña burguesía a la que él pertenecía al Ateneo, los profesores, todo ese sector público que está emergiendo, también la clase obrera, más cercana a los centros de estudio oficiales y los centros de estudios que puedan tener algunos sindicatos para la década del 40. Ya es un público más intelectual, es el público que yo veo. El público virtual es un poco más intelectual que en otras piezas, incluso más que en El clamor de los surcos. Porque en El clamor de los surcos los blancos y los buenos están bien claros. La figura de don Álvaro, que es el paternalismo, ¿verdad? Que siempre es un poco claroscuro, ¿verdad? No es tan, es más movediza, es más tierra movediza. Pero acá es más complejo la construcción de los personajes dentro de la llanesa, porque son personajes, ¿verdad?, que no tienen un problema freudiano. Yo creo que él está apelando a una masa para aunar fuerzas por el país para que se acabe esta pobreza, sin meterle una patada al Estado benefactor, ni al imperio estadounidense, ni al invasor. ¿Verdad? Yo se los presento. Para mí, por más, ¿verdad?, que yo quiera defender que ideológicamente El clamor de los surcos, que no es una idea mía, se la escuché al doctor Guadalupe, que es profesor en el centro. Por más que yo quiera defender esa teoría por razones que me siento más cómoda, y esto a pesar de que yo crecí con que Tiempo Muerto es la obra del teatro puertorriqueño, y lo es, y lo es.
Yo lo que quiero es que el ejercicio de la dramatología nos lleve a una conclusión. Cada cual hace su conclusión. Pero es porque estás estudiando el espacio. Ya cuando tú dices que es a proscenio, pues ya se repuso en el Tapia en ese sentido y se estrenó en el Ateneo. ¿Entiendes? ¿Quiénes son las personas que van allá? ¿Cuál es esa población? ¿Cuál es la comunidad que genera el texto? Que es para la que él escribe, ¿no? Y al apretar con ese fondo de ciclorama, él se está asegurando inconscientemente, ¿verdad? La inconsciencia creativa, que la nombramos de muchas maneras en la literatura, la está apretando a que se monte en el teatro de la pequeña burguesía, de un sector de trabajadores que está entrando al mayor empleador que es el gobierno y al mismo gobierno que se quiere construir, hacia dónde está caminando la década. Y eso le viene, ¿verdad? Ya de los 30. Pero en los 40 esta es la embocadura. Tenemos que crear una fuerza para cambiar las condiciones sociales. Pero no estamos hablando de la independencia. Eso es verdad, eso yo se los dejo, está bien cerradito, soy la profesora y tengo ese beneficio. Pero me di el lujo de hacer el análisis con ustedes, o sea, dramatológico. Y el espacio para mí es fundamental. El espacio virtual es fundamental. Esto es para proscenio, con efectos especiales. Anamín, quiero compartir algo bien rapidito. Yo participé en un montaje de Tiempo Muerto en Nueva York, lo dirigió Ramón Albino, fue de sus primeros trabajos. Y nosotros lo hicimos en un sitio que era una iglesia, no había ciclorama, o sea, todas esas cosas que se presentan aquí, de todas esas cosas fancy que hay, nada de eso había, porque no teníamos, porque eso era en el sur del Bronx y era para la gente que era del sur del Bronx. Pero era un Y ahora lo templo. entiendo, ahora lo entiendo. Me encanta, era un templo. Es que ahora mismo yo no me acuerdo si O sea, fue... tenía pared de fondo, el escenario. No, nosotros tuvimos que crear todo. O sea, pero que que el público estaba de frente. Estaba como de medio lado, o sea, estaba como así, pero la casa estaba como de medio lado y el camino salía por allá. O sea, que fue bien improvisado porque era un espacio que no era teatral. E improvisamos muchísimo, pero porque eso era para la comunidad y fue de las primeras producciones que Pregones hizo antes de tener teatro. Pero yo te pregunto porque lo que pasa es que como el teatro resurge en un lugar idóneo que se llama templo, iglesia, ¿sabes? Que la iglesia todavía, o sea, el proscenio encierra en sus cortezas el templo. Era como un salón de actividades de la iglesia, de una iglesia en el sur del Bronx. Ok, ¿qué más es playadito? Ok. Sí, ok. Entonces, pues funcionó. ¿Cómo funcionó? Cuéntanos. Bueno, estaba lleno. Fue las 3 noches que hicieron, estuvo lleno. Pero como la actriz principal estaba en cinta, pues el personaje de Juana se hizo en cinta para al final dar como la esperanza de que ella va a tener un bebé. Y era con música en vivo. Que fue súper interesante porque yo conocía la obra de la escuela. Entonces, pues, por ejemplo, el personaje de Simón lo cantaba todo, que lo hizo Freddy de Arce. Qué bello. Que él canta precioso. Como el corifeo, lo que te dije. Exacto, entonces él cantaba todos los parlamentos de Simón. Freddy de Arce, que es tan bueno. Me encanta ese tipo, es bien buena gente, un primer actor de acá. Bueno, eso apunta hacia la autonomía del espectáculo y yo lo celebro y lo tenemos que celebrar, la autonomía y cómo trascendemos a las visiones que pueda tener la autoría o el autor, porque hay momentos en que nos vamos a enfrentar en que el autor aprieta y dice, yo no pensé eso, pero les va a pasar, les ha pasado. ¿Cómo que tú no pensaste eso? Si eso está en tu texto. Y entonces el autor tiene que, en el caso de los espíritus aquí presentes, solemos decir, pues no importa, me encanta eso, pero eso no ha sido así en todas las épocas. Entiéndase René Marqués y compañía y Joe Lacomba, muy estrictos, ¿verdad? Con esto de la escena virtual, ellos no me lo hubieran aceptado nunca, pero también los celebro también. Bueno, señoras, para mañana, rapidito, por favor, de lo que me acuerdo.
vamos a coger como media hora para la otra, que es un texto corto y podemos hacer aplicación mayor de la dramatología con mayor despliegue. Trabájela, saque sus notas, disfrute la obra. Vamos ahora a la ruptura, ¿verdad? Lo que hicimos con los 30. Esto es lo que se dice, esto es lo que dice Anamín, pero mira, vamos a coger ese texto para romper, que fue lo que hicimos con la pieza de Julia en la medida que la pieza nos lo permitió, ¿verdad? El radioteatro. Bueno, nada, linda noche. Me voy con los perros. Bye. Gracias. Gracias. Chao, chicas. Bye.